Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo. Directamente, ustedes saben que hoy es la última clase y a la siguiente es el examen, ¿no es cierto? Estábamos hablando, la anterior clase estuvimos hablando sobre los herbicidas suelo activos. Habíamos visto la clasificación que se hace. Estábamos hablando de algunas características de estos productos.
por ejemplo, en cuanto a su incorporación al suelo, cuando decíamos que deben ser incorporados al suelo, y una vez que son incorporados, debe haber humedad, o sea, un riego si quieren, nos dicen, de por lo menos 15 milímetros, para que se produzca la incorporación de este herbicida al suelo, más su activación del mismo. Ahora, cuanto más, un poco más húmedo esté el suelo, o sea, unas lluvias nos dicen un riego de 25 milímetros, esto resulta ser más óptimo para la actividad de los herbicidas, para este tipo de herbicidas. Y eso logra que los componentes del herbicida sean absorbidos por los coloides del suelo, ¿no? O sea, una vez que son absorbidos por los coloides del suelo, ya no son fácilmente lixiviados. Por eso es que se quedan activos en los primeros centímetros del suelo. Pudiendo ocurrir en algunos casos que algunos se puedan profundizar en el suelo, o sea, podrían estar un poco más profundos, pero que sin embargo la mayoría se va a encontrar en la parte superficial del suelo. Una vez que están en el suelo, estos herbicidas son degradados, todos los herbicidas son degradados a anhídrido carbónico y agua. Son degradados a anhídrido carbónico y agua, y esto por la acción de los microorganismos. También nos indican que cuando usemos este tipo de herbicidas suelo activos, podamos tener un poco de cuidado en las dosis, ya que si usamos dosis altas, estos van a actuar como esterilizantes del suelo. Esterilizantes temporales, ¿no? O sea, por un tiempo no van a permitir que nada crezca en ese suelo. Y en muchos casos esta característica que tienen estos herbicidas usados a una dosis alta, lo suelen usar algunos agricultores en algunos sectores que no son agrícolas, ¿no? Para que este suelo esté libre de malezas. El tiempo puede variar, pero casi siempre es de un año o más. No todos los herbicidas tienen esa característica, ¿no? Hay que saber qué tipo de herbicida podría actuar como esterilizante temporal. Si bien se habla de que estos herbicidas controlan, digamos, una gama de malezas, como hemos visto, varios grupos, eso significa que no todos van a tener el mismo espectro de acción, o sea, el mismo campo de acción, ¿no? Unos van a controlar, por ejemplo, malezas dicotiledóneas, otros controlarán a las monocotiledóneas, otros productos controlarán tanto a mono como dicotiledóneas. Por esa razón, los fitoproteccionistas recomiendan que se debería hacer una mezcla de estos productos para solucionar el problema que podrían tener. La mayoría de estos productos, entonces,
Son aplicados en la preemergencia o también en la posemergencia del cultivo y de la maleza. Son aplicados, decíamos, en la preemergencia o también en la postemergencia del cultivo y de la maleza, ¿no? Esa es su característica. Ese es el grupo de los herbicidas que actúan como suelo activos, ¿no? Pasamos al otro grupo. El otro grupo importante que se presenta acá en relación a los herbicidas son estos que actúan principalmente en el follaje, o sea, cuando son aplicados al follaje, ¿no? Los otros eran al suelo y estos son aplicados al follaje. Ahora, de acuerdo a la forma que actúan, a la forma de cómo actúan estos herbicidas que son aplicados al follaje, tenemos dos grupos. O se habla de dos grupos. O sea, se dice que tenemos los herbicidas de contacto y los herbicidas sistémicos. Herbicidas de contacto y herbicidas sistémicos. Ustedes han visto esta parte en terapéutica. ¿A qué se refiere cuando decimos de contacto? ¿Y a qué se refiere cuando se dice sistémico? Si alguno de ustedes recuerda. Cuando hablamos de herbicidas de contacto, se refiere que este herbicida va a afectar solo a las partes de las plantas que han sido cubiertas por el producto en el proceso de la aspersión. O sea, el lugar donde llegue el herbicida, el lugar al órgano que llegue de la planta, ya sean hojas, al tallo, etcétera, en ese lugar va a comenzar a cumplir con su función lo que es el herbicida.
Por esa razón también nos dicen que cuando se tiene este tipo de herbicidas, lo que se debe hacer es generalmente, o es necesario, aplicar con un volumen de agua mayor, ya que lo que se pretende es hacer un buen cubrimiento de la planta con el producto, ¿no? Ya que el objetivo es que este producto, al ser tóxico, tiene que penetrar a la planta y tomar contacto con los tejidos vivos. Entonces, esto va a ocurrir en el transcurso de algunas horas, una vez que uno aplica el producto. Entonces, va ingresando el producto a la planta y de esa manera va atacando, digamos, al tejido vivo. En este caso, herbicidas de contacto, tenemos al famoso paraquat. Seguramente han escuchado ustedes en algún momento del paraquat, del diquat. Son los más conocidos en este caso. En cambio, los herbicidas sistémicos o también se llaman traslocación. ¿No? Entonces, estos herbicidas de sistémicos o de traslocación, una vez que se aplica, este producto penetra la planta sin importar, sin tener mucho cuidado en hacer una aspersión que implique a todos los órganos de la planta, ¿no? Como en el anterior caso. Entonces, una vez que llega a la planta, este penetra y es movilizado a diferentes partes de la planta, es decir, a diferentes órganos. Puede llegar hasta las raíces, llega a los órganos aéreos, es movilizado por toda la planta. Aquí en este tipo de herbicida sistémico está el famoso glifosato. ¿No? Famoso decimos porque el glifosato ha sido polémico por mucho tiempo, probablemente siga siendo, pero a pesar de ello, se sigue utilizando, ¿no? Se sigue usando el paraquat. Ahora, este tipo de herbicidas, normalmente, o sea, los sistémicos me refiero, que normalmente se mueven o se dirigen hacia los puntos de activa demanda de carbohidratos. Esa es su característica. Ahora, si bien estos productos, ¿no? Todos estos productos, o sea, los herbicidas que se aplican al follaje, no significa, o sea, me refiero a que si bien nos dicen que estos herbicidas hay que aplicarlos al follaje, eso no significa que alguno de ellos, al llegar al suelo, presenten cierta actividad, ¿no? O sea, hay productos también que son aplicados al follaje, se los ha clasificado de esa manera, pero sin embargo, se ha visto que al llegar al suelo también tienen cierta actividad, pudiendo ser absorbidos por las raíces tanto de los cultivos como de las malezas. ¿No? Por esa razón,
Hay que tener mucho cuidado con estos productos. Hay que utilizarlos en aquellos cultivos que son recomendados, ¿no? O sea, son recomendados y por lo tanto tienen cierto grado de tolerancia al producto, ¿no? De acuerdo a eso se ha hecho el estudio y se saca el producto en el mercado. Esa parte hay que considerar, por favor, ¿no? Porque se puede tener cierto problema con algunos cultivos que no han sido estudiados y, o sea, no se tomaron en cuenta para el estudio, entonces puede existir algún problema por ahí. Ahora vamos a ver esta división y ya mencionando los grupos de herbicidas que se encuentran en los mismos. Entonces tenemos los herbicidas de contacto. Herbicidas que actúan por contacto, vamos a poner. Estos se dividen en dos grupos. Tenemos acá, a su vez, que estos herbicidas se subdividen en los herbicidas de contacto no selectivo y herbicidas de contacto selectivo. Acá, dentro de los de contacto no selectivo, tenemos, por ejemplo, a 3 grupos. Tenemos a los bipiridílicos. Aquí está, por ejemplo, el paraquat, el diquat. También hablamos acá del fosfonato. Y también acá tenemos al dinitro. Al dinitro, ¿no? Estos son, otra vez, mencionamos, son grupos de herbicidas. A su vez, dentro de cada grupo tenemos ya los productos. En algunos casos, varios productos, o en otros casos, un solo producto. Eso ya depende del mercado, del estudio que se ha hecho para sacar estos productos al mercado. Tenemos el otro grupo, es el de contacto selectivo. Voy a subir un poquito. Contacto selectivo. Y aquí también tenemos dos grupos, que son los nitrilos y un grupo que se llama misceláneo.
nitrilos y el grupo llamado misceláneo. Misceláneo. Y ahora sí. Eso en relación a los herbicidas que actúan por contacto. Y también tenemos a los herbicidas sistémicos. Ahora estamos dando los grupos, la división, ya que acá hemos hablado, hemos indicado la característica, ¿no? La característica de por qué se llaman de contacto o por qué se llaman sistémicos. En relación a esto de los herbicidas sistémicos, tenemos también dos grupos. Los sistémicos con actividad reguladora de crecimiento. Tenemos los llamados sistémicos con actividad reguladora de crecimiento. Acá también tenemos los grupos de los derivados clorofenoxis, derivados clorofenoxis. También están los derivados ácido picolínico, y los derivados benzoicos. Ya dentro de este grupo entonces tenemos a estos otros tres, donde por ejemplo en los derivados clorofenoxis están el famoso 2,4-D, el MCPA y otros, ¿no? En los derivados de ácido picolínico están el plicobram, el triclopir, etc. Y en los derivados benzoicos tenemos un solo producto que es el dicamba. Y el otro grupo son los sistémicos sin actividad reguladora de crecimiento. Sistémicos sin actividad reguladora de crecimiento. Tenemos el fosfonato, el misceláneo, y los gramicidas selectivos.
los gramicidas selectivos postemergentes. Como estos productos tienen, o este grupo tiene un nombre tan largo, solamente uno se refiere a los GSP. Estos son los famosos GSP. PE sería en realidad, ¿no? Pero se dice los GSP, que son los graminicidas selectivos postemergencia. Y aquí también tenemos una variedad de productos que son utilizados en el área agrícola. Ahora, estos productos, como indicábamos, estos productos se aplican al follaje y la mayoría de estos productos se aplican tanto al follaje del cultivo como al follaje de la maleza. ¿No? O sea, se puede aplicar de manera tranquila, digamos, tanto al follaje de cultivo como a la maleza. Como son selectivos, entonces estos productos van a afectar a la maleza. Pero hay excepciones. Hay excepciones como, por ejemplo, el paraquat, el glifosato y el 2,4-D, por ejemplo, que tienen que ser muy específicos en su uso. Estos productos solo tienen que ser asperjados en las malezas. Se tiene que evitar tener el contacto con el cultivo. Por esa razón, generalmente estos productos, el paraquat, glifosato, 2,4-D, son muy utilizados en frutales. En frutales, en forestales, ¿no? De tal manera que si hablamos de un huerto, es más fácil aplicar solo a las malezas, ¿no? Sabiendo que puede afectar al frutal, entonces es más fácil aplicarles a las malezas porque el porte de las malezas va a ser menor al árbol frutal, ¿no? Entonces, de esa manera no hay el peligro de que estos productos resulten tóxicos para el cultivo. Y si se va a utilizar en cultivos bajos, ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para no tener una intoxicación, que en lugar de eliminar a la maleza, se elimine al cultivo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Bueno, eso en forma resumida, por cuestión de tiempo, tenemos en relación al capítulo o al último capítulo, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, mientras voy llamando la asistencia, si alguien tiene alguna consulta, lo puede hacer. Apasa Daisy. Presente, ingeniera. Ya. Astorga Carlos. Bazera Anaí. Chillo Camila. Presente, Inge. Ya. Colque Nena. Colquehuanca Gonzalo. Presente, Inge. Condorie. Presente, Condor. ingeniera. Ya.
Cutili David. Fernández Lisette. Flores Albert. Presente, ingeniera. Ya. Limachi Milenka. Presente, ingeniera. Luna Paula. Presente, ingeniera. Machaca Sonia. Maquera Marcial. Oma Judith. Quiroz Valentina. Presente. Gisbert Aldo. Quispe Misael. Ramos Diana. Tola Giovanna. Presente, Ya. presente. Ya está bien. Valle Silvia. Presente, ingeniera. Vargas Álvaro. Presente, Inge, presente. Ya. Y Vergara Felicidad. Presente, Inge. Muy bien. Si alguien tiene Inge. alguna consulta, jóvenes, ¿sí? Inge, ¿me ha escuchado? Maquera Momani. Maquera, no, ya te registro. Inge, disculpe, se me escuchó Limachi Peralta. Milenka, ¿sí? ¿Estás registrado? Gracias. Inge, solo para confirmar, este jueves a mediodía es el examen, ¿verdad? Sí, el jueves 12:30, vamos a comenzar. Ya, ingeniero. 12:30. Y Ya, el muy bien. miércoles vamos a No, ya no hay clase. Acá acaba No, todo. ya no hay clase. Ya, Sí, hoy es el último día. ya, ingeniero. Gracias. ¿Listo? Ya, el miércoles ya no pasamos porque es semana de exámenes. Ya no hay clases y nos conectamos directamente o nos vemos directamente el jueves, jóvenes, para el examen. No se olviden sus trabajos, espero que lo estén haciendo, lo hayan hecho para evitar algún inconveniente, sus herbarios y demás. Tomen en cuenta la fecha, por favor, jóvenes. Y nos estamos viendo el día jueves, el día del examen. Gracias, jóvenes, por su atención, que les vaya bien. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Chao, que les vaya bien.